Buenas tardes, mi nombre es María Ángela Arroyo y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de las firmas electrónicas y los fondos de comercio. La firma de comercio o firma mercantil es el distintivo que individualiza a la persona del comerciante. En otras palabras, el nombre que utiliza el comerciante o que se le da al establecimiento mercantil en todas las relaciones de tipos comerciales para diferenciarlos de otros. El comerciante tiene 3 derechos que hace efectivo para la institución de la firma mercantil. El primero es el derecho a la individualización. El segundo es la defensa de sus derechos de crédito y el tercero, defensa de su cliente. Los tipos de firma. La primera es la firma ordinaria o propia. Es aquella firma formada por el titular del fondo de comercio. La segunda es la firma derivada. Es aquella cuando no se trata de una firma formada por el titular del fondo, sino por sus antecesores, es decir, aquella que adquiere el causaviente de su causante titular del fondo de comercio en caso de los herederos o la del comprador de una firma mercantil. En Venezuela se permite que el causante pueda usar la firma de su causante. Ejemplo, los corredores o el comprador de una firma, la ley ordena en este caso agregarle a la firma una expresión que indique que es sucesora. Según el artículo número 29 del Código de Comercio, establece que el causaviente de una firma mercantil puede usar la firma de su causante indicando que es sucesor. Y la tercera es la firma unipersonal. En el artículo 26 del Código de Comercio hace mención de la firma unipersonal. En la misma reza lo siguiente: un comerciante que no tenga asociados o que no tiene sino un participante no puede usar otra firma o razón de comercio que su apellido con o sin el nombre. Dentro de los requisitos legales para su constitución tenemos que de acuerdo con esta normativa mercantil se establecen que la firma unipersonal deberá contener lo siguiente: el comerciante individual debe usar como firma o por razón social de comercio su apellido, con o sin nombre. Ahora bien, de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial se establece que puede adaptarse como marca el nombre o apellido de una persona natural, pero debe presentarse en forma distinta para diferenciarla del mismo nombre cuando lo usen otras personas. Se afirma, además, que se permiten que se le agreguen todos lo que crea útil para la más precisa designación, no solo de su persona, sino también de su negocio. Por lo tanto, al agregar su apellido, una mención relacionada con su negocio o fondo de comercio incluye en la misma un elemento que corresponda. Es necesario que la firma deba inscribirse en el registro mercantil. En caso de igualdad de nombres, la firma debe distinguirse de la firma ya inscrita en el registro mercantil. A su vez, el artículo 28 del Código de Comercio señala: toda razón de comercio nueva debe distinguirse claramente de las existentes y que estén inscritas en el registro de comercio. Si un comerciante lleva el mismo nombre y apellido de otro que ya ha sido registrado como firma mercantil suya, para servirse de él debe agregarle alguna enunciación que lo distinga claramente de la razón de comercio presuntamente inscrita. Por otro lado, tenemos la cesión de nombre. La enajenación de las firmas mercantiles trae la enajenación del establecimiento mercantil, al cual esto se fundamenta en los derechos que pueden tener terceras personas, que podrán confiar en el crédito de la firma sin estar respaldados por el establecimiento a la cual se le ha acreditado esa firma. Así ha sido establecido en el artículo 30 del Código de Comercio. Las firmas sociales. En nombre de las sociedades mercantiles pueden ser una razón social o una denominación comercial. Razón social.
La razón social se utiliza en las sociedades de bases personales, aquellas en las que los socios son personas y solidariamente responsables de las obligaciones de la sociedad, que sería la compañía en nombre colectivo y las compañías en comandita simple. Artículos número 27 y 31 del Código de Comercio. Por composición de la razón social. La razón social está compuesta por los nombres de sus accionistas o socios, que van a responder de manera solidaria e ilimitada si ésta no responde. Denominación social. De acuerdo con lo preceptuado en el Código de Comercio, las sociedades de capitales es aquella en que los socios responden con los montos de sus aportes, tales como son las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Cuentan con una denominación social según el artículo 202 del Código de Comercio, mientras que en el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial nos hace referencia sobre las insignias, emblemas y las marcas. La marca, que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial, mientras que el lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial comercial o agricultor como complemento de una marca o denominación comercial. Por otro lado, encontramos el Fondo de Comercio. El Fondo de Comercio constituye el valor actual de los superbeneficios que produce una empresa. Respondería al valor inmaterial de la misma, derivado de una serie de factores determinantes como la clientela, la eficiencia, la organización, el crédito, el prestigio, la experiencia, entre otros. Es un término contable y económico definido por el Plan General de Contabilidad como el conjunto de elementos intangibles o inmateriales de la empresa que impliquen valor para éste. Una empresa, mientras está en funcionamiento, vale más que la suma algebraica de todos los elementos que componen su patrimonio. El Fondo de Comercio viene a recoger este sobrevalor por encima de los elementos que ya la forman y en caso de venta hace que se pague por la misma más de lo que vale en sus elementos en sí. El Fondo de Comercio está dando una idea de la capacidad de las empresas para obtener beneficios extraordinarios, entendidos estos como aquellos beneficios superiores a la rentabilidad normal del mercado o del sector. Asimismo, el Fondo de Comercio es un activo de carácter intangible, ya que cumple las características para definirlo como tal, descritas en el marco conceptual activo, los cuales son bienes, derechos y otros recursos controlados, económicamente controlados por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro. En nuestro ordenamiento jurídico se establece en el Código de Comercio, en los artículos 151 y 152, lo que respecta a la enajenación del Fondo de Comercio, donde se establece que, según el artículo 151 del Código de Comercio, la enajenación de un fondo de comercio perteneciente a firmas que éste no estén inscritas en el registro mercantil o la de sus existencias en totalidad o en lotes, de modo que haga cesar los negocios de sus dueños, realizada a cualquier título por actos entre vivos, deberá ser publicado antes de la entrega del fondo por 3 veces, con intervalos de 10 días, en un periodo y en un lugar donde funcione el fondo o en el lugar más cercano. Si en aquel no hubiere periódico y en caso de que se trate de un fondo de mayor valor
o superior a los 10.000 bolívares y dentro de las mismas condiciones en un diario de mayor circulación de la capital de la República. De igual forma, el artículo 152 del Código de Comercio señala que cuando no se haya cumplido los requisitos expresados en el encabezamiento del artículo anterior, el adquiriente del Fondo de Comercio es solidariamente responsable con el enajenante. Frente a los acreedores de este último, incurre en la misma responsabilidad el adquiriente frente a los acreedores enajenantes, cuyo crédito reclamado durante el lapso de las publicaciones no hubieran sido pagados o garantizados, siempre que ellos hubieran hecho su reclamación durante el término señalado. Incurre en la misma responsabilidad el adquiriente frente a los acreedores del enajenante, cuyos créditos reclamados durante el lapso de las publicaciones no hubieran sido pagados o garantizados siempre que ellos hubieran hecho su reclamación durante el término señalado. De tal manera, el primer término para que sea obligado el cumplimiento de esta formalidad debe tratarse de una enajenación de un fondo de comercio, la cual consista bien en su enajenación como firma de comercio o la de sus existencias, sean ya en su totalidad o una parte de ella, pero siempre sometidos estos contratos a que hagan cesar los negocios de sus dueños o dueños. Es decir, que mientras el acto de enajenación no conlleve a la extinción de los negocios que el dueño hace mediante el fondo de comercio, no se configura en sí la enajenación propiamente dicha de un fondo de comercio. Es la cesión de los negocios y no la venta en sí de su existencia, lo que conduce en último momento a la enajenación de un fondo de comercio. Pactado el contrato de enajenación, el mismo se regirá por las disposiciones particulares del contrato celebrado. Esto es todo.